Dios te bendiga. Soy el pastor Andrés Aguilar de Centro Cristiano Familiar. Gracias por sintonizar nuestro programa de televisión. Estamos creyendo en Dios que el mensaje de hoy será de bendición para tu vida y cambiará tu persona. Así que no cambies el canal y disfruta el mensaje de hoy. En esta tarde quiero tomar estos textos de la palabra del Señor y meditar sobre el tema que dice: el pecado te aleja, pero la misericordia te acerca. El pecado te aleja, pero la misericordia te acerca. Y qué lindo, porque tenemos a un Dios de misericordia. Amén. Que es bueno y maravilloso. Y como dice la Biblia, ¿verdad? En los Salmos. Y para siempre es su misericordia. Pecado. Todos tenemos ya conocimientos, ¿verdad? De lo que es pecado. Pero quiero decirle, por ejemplo, pecado, según el diccionario, dice que el pecado es rechazo a la ley o a la voluntad de Dios. Pecado es transgresión voluntaria a las leyes establecidas por Dios. Pecado es mala relación con Dios, y esta se expresa por medio de las malas acciones. Repito, porque hay dos palabras que vamos a estar viendo en esta tarde. El pecado te aleja de Dios, y no solamente de Dios, sino también aún de los que nos rodean. Usted puede ver las personas que se han alejado de Dios, pierden no solamente la comunión con Dios, sino la comunión aún con los que antes le rodeaban, con los que antes tenía comunión con ellos. Y la otra palabra es misericordia. La misericordia te aleja. ¿Hasta dónde se ha alejado el hombre por causa del pecado? No importa hasta dónde se haya ido el hombre a vivir en el pecado, de allí la misericordia lo puede traer y restaurar de nuevo. Amén. Porque la misericordia no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Y hemos visto nosotros, hermanos, a través de la historia bíblica y a través de la convivencia que tenemos, ¿verdad?, los unos con los otros o con las personas que nos han rodeado, hemos visto, hermanos, de personas caer a una bajez, pero mala, hermanos. Después de haber conocido esa gracia bendita de Dios, caer en una situación terrible, pero también así lo hemos visto, que han sido levantados de allí por esa misericordia tan grande que nace en el corazón de Dios. Entonces, pecado es rechazar la ley o la voluntad de Dios. Pecado es transgresión voluntaria a las leyes establecidas por Dios. Y pecado es mala relación con Dios. Y dije, estas se expresan con las malas acciones. Misericordia es uno de los atributos de Dios. Y la misericordia de Dios expresa bondad, amor hacia el culpable. Incluye piedad, compasión, paciencia. Y todo eso que acabamos de mencionar, hermano, Dios lo ha tenido para con nosotros. Amén. Si Dios no fuera un Dios de misericordia, hermanos, ya tiempo usted y yo hubiéramos quizás fracasado. Amén. Pero la misericordia de Dios, que por amor y por su bondad infinita nos ha hecho libre de toda culpabilidad. Por eso dice la Biblia que hemos sido justificados por la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido justificados. Usted le da gracias a Dios por eso.
Amén. Yo le doy gracias a Dios porque Él me justificó, me perdonó, me alcanzó. Aleluya. Y me ha hecho una persona nueva. Digo nueva en el sentido de tener a Dios, su amor, su misericordia en mi vida. Ahora, la historia que tenemos en este libro de Isaías capítulo 40 y parte del 41 es parte de la historia del pueblo de Israel. Es parte de la historia del pueblo de Israel, hermanos, que vivió por cantidades de años, vivió por muchas ocasiones, hermanos, tiempos difíciles. Vivió tiempos de angustia, de tribulación, de bajeza. Muchas veces fueron llevados esclavos, cuenta la historia. Pero nunca fue porque Dios los haya abandonado, sino porque el pecado aleja de Dios. Cuando la persona vive en pecado y habiendo conocido de la gracia de Dios, lo aleja de Dios. No de la misericordia, porque la misericordia está presente día y noche para si hay alguien que quiera reconciliar o aceptar esa bendita salvación que viene de nuestro Dios para el ser humano. Pero el pecado aleja al hombre. Y la historia nos habla, hermano, de que Israel, el pecado que más lo alejaba de Dios era la idolatría. La idolatría era el pecado que más alejaba a Israel de la presencia de Dios. Mire, cuando yo digo esto, me viene a mi mente ahorita cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, subió al monte y desde lo alto vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Y cuando vio a Jerusalén, a la manera como estaban viviendo, hermano, el Señor expresó las palabras diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es así, hermano. No importa en la situación, en lo que el hombre esté cometiendo. Mire, un homosexual puede venir y decir: yo quiero aceptar a Cristo. La misericordia de Dios se manifiesta y lo perdona y lo cambia. Amén. Un criminal puede venir y decir: yo creo en el Señor y yo lo acepto. Instantáneamente la misericordia de Dios se manifiesta y perdona a ese criminal. Amén. Todos tenemos conocimientos que el pecado aleja de Dios. Y pienso que todos hemos tenido una experiencia cualquier día del tiempo que hemos venido caminando con el Señor. Ha habido un momento en cuanto usted a lo mejor cometió un pecado. Y yo le estoy seguro que lo que usted sintió en su vida fue como que la presencia de Dios ya no estaba con usted. ¿Por qué? Porque el pecado hace sentir a la persona rechazada o señalada. Cuando la persona peca, se aparta de Dios, hermano, el pecado viene a ser como una barrera para que la comunión con Dios se pierda. Y eso lo tenemos palpablemente en la vida de David. David, cuando pecó, igualmente él dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque cuando uno camina, hermano, bien con Dios, no perfecto, ¿verdad? Pero cuando uno camina bien con Dios, hay paz. Amén. Hay paz. Hay seguridad. Amén. Hay estabilidad. Pero cuando el pecado viene a la vida del hombre, hermano, esta persona se siente como rechazado, se siente señalado. Y no es porque alguien lo señale ni porque alguien lo critique,
sino porque el mismo pecado que hay en el corazón, en la vida de esta persona, es lo que le hace sentir rechazado. Porque Dios no puede habitar, hermanos, en un corazón que esté viviendo en pecado. Dios no puede habitar en un corazón que está dividido en dos señores. Dios habita en el corazón de la persona que diga: Dios, aquí está mi corazón por completamente solo para ti. Israel, la idolatría lo llevó a la destrucción. Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Amén. Israel cayó en la idolatría y fue llevado esclavo. Y Dios lo perdonaba y volvía a caer en esclavitud. Y Dios lo perdonaba y volvía a caer en esclavitud. Entonces, la idolatría es un pecado que apartaba a Israel, y es un pecado que puede estar apartando también a muchos de la comunión con Dios. Idolatría no es únicamente aquello que señalamos nosotros con los católicos. También dentro de nosotros como pueblo de Dios caemos muchas veces en la idolatría. Idolatramos lo que tenemos, idolatramos tantas cosas que muchas veces vienen a tomar el lugar, prioridad, y a Dios lo dejamos en un segundo escalón, en una segunda prioridad. Y no debe de ser así. Israel fracasó, hermanos, por eso así. Israel se sintió, en este capítulo vemos la historia de Israel, que Israel se sintió rechazado, señalado. Dice la Biblia que ellos se expresaron así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios no pasó mi juicio. Una expresión de Israel diciendo: Dios, ¿por qué nos has olvidado? ¿Sabe usted que una de las oraciones que a mí me encanta mucho es las oraciones de, por ejemplo, Nehemías? Las oraciones de todos estos hombres, hermanos de Dios, que cuando oraban ante Dios no decían: Señor, ¿por qué nos está pasando esto? No, ellos sabían por qué les estaban pasando tales cosas. Nosotros somos, hermanos, sabemos exactamente por qué a veces nos pasan cosas que no deberían de pasar. Y nosotros sabemos muy bien por qué. Porque el pecado, hermano, destituye a la persona de la gloria de Dios. Mire, cuántas personas usted y yo conocimos, hermanos, amén, que se gozaban en la presencia de Dios. Cuántas personas conocimos que alababan a Dios, pero dieron espacio al pecado, y el pecado los fue alejando poco a poco de la comunión con Dios. Y la Biblia dice bien claramente: porque cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y de la gloria de Dios no está hablando únicamente de la gloria allá donde Él está, sino, por ejemplo, esto es la gloria de Dios. Mire, esta comunión que tenemos aquí, esta es la gloria de Dios. Porque muchos ahorita ciertamente han de estar en un estadio, han de estar en una cantina, han de estar en algún lugar por allí, hermanos, pasando el tiempo. Pero eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es estar aquí en comunión, estar aquí adorándole a Él, glorificándole a Él, porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, y porque Él es misericordioso. Entonces, hermanos, el pecado destituye la gloria de Dios. El pecado engendra muerte. El pecado engendra muerte. A mí me da tristeza cómo fue el final de la vida de este gran rey que fue elegido por Dios, el rey Saúl.
Este hombre fue elegido por Dios, hermano, no siendo nada, y Dios lo eligió para ser rey. Y era un gran hombre en su aspecto físico. La Biblia lo declara que era hermoso, alto. Amén, que no había uno como él. Así es la Biblia. Y Dios lo levantó, hasta profetizó, sintió la gloria de Dios en su vida. Y me da tristeza porque tuvo la misericordia de Dios. Como muchos hoy en día, yo le aseguro, porque mi Dios es un Dios omnipresente. Él está aquí con nosotros, pero Él está también en muchos lugares. Y yo le aseguro, hermanos, que en estos instantes hay muchos que están desechando la misericordia de Dios. A lo mejor en este momento el predicador está diciendo: ¿cuántos quieren aceptar esa bendita salvación que viene del Señor Jesucristo? Y yo le aseguro que hay muchos que están desechando esa misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado aleja de Dios, pero la misericordia te acerca a Dios. Y esa misericordia está con nosotros aquí en esta tarde. Esa misericordia está no únicamente para aquellos que todavía no le han aceptado. Esa misericordia también está para aquellos que a lo mejor caminen mal delante de Dios en este momento. Y la Biblia lo dice claramente: yo no quiero la muerte del impío ni del justo. Amén. Porque Jesucristo lo dijo claramente también: yo vine a buscar a los perdidos. A los perdidos. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo terminó este gran hombre, hermanos? Este gran rey que descuidó la comunión con Dios y que tuvo la misericordia de Dios todos los días, la tuvo. Porque yo le voy a decir una cosa: ya muerto usted, ya muerta la persona, la misericordia se acabó para la persona. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia dice que este hombre, Saúl, terminó, hermano, que el enemigo le voló o lo decapitó. Y su cabeza fueron puestas en postes de madera. Y qué tristeza que espiritualmente igual hay muchos hermanos que así se han alejado de Dios. Poquito a poquito, se han ido alejando de Dios. Se han ido alejando de la misericordia de Dios. Y si viven todavía hasta ahorita, ¿sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Pero aún así, hoy en este día se siguen alejando, en lugar de decir: yo quiero aceptar la misericordia de Dios, porque yo no sé el día de mañana. Y así hay muchos que se han alejado de Dios. Muchos que se han alejado de Dios. Yo tuve una tía. La tuve porque hoy ya no es tía, ya murió. Una de las cosas que ella le tenía miedo, ¿sabe qué era? La muerte. Le tenía miedo a la muerte. Pero nunca quiso aceptar a Jesucristo. Y un día, estándose bañando, hace poco, se estaba bañando sin pensar en la muerte. Le cayó un dolor en la cabeza. Salió del baño y el dolor del dolor de cabeza, la hizo desmayarse. Y desde ese desmayo nunca más se volvió a levantar. Hoy que ya murió, ya no hay misericordia para ella.
ya no existe la misericordia para ella, porque ella murió. Aquí no es aquello que, como dicen los católicos, ¿verdad? Haz tantos rezos y vas a salir del purgatorio. Eso no existe. Porque la Biblia dice, está instituido que el hombre muera y después venga juicio. Pero la misericordia de Dios está siendo rechazada. ¿Por qué está siendo rechazada? Porque el pecado te aleja más de la misericordia. Y el pecado endurece el corazón. Israel se sentía rechazado, decía, ¿por qué Dios nos ha dejado solo? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que hace el pecado. El pecado lleva a la muerte, a la condenación eterna. Pero la misericordia perdona y consuela al pecador. ¡Ja! ¿Y usted cómo lo sabe, hermano? Porque yo lo experimenté. ¿Ah? Porque yo experimenté esa misericordia bendita de nuestro Dios. Porque ya no buscaba el consuelo en lo que antes lo buscaba. En mi juventud. Ahora el consuelo lo recibo de mi Dios. Amén, porque esa es su misericordia, hermanos. ¿Cómo era la situación de Israel? Amén. Una situación como la que muchos están viviendo allá afuera, que a lo mejor lo tienen todo. Tienen dinero, tienen todo, juventud, lo tienen todo a nivel humanamente hablándolo. Pero no tienen nada porque no tienen a Dios en su corazón. Porque tener a Dios en el corazón, en la vida, es sentirse perdonado y consolado. Y eso es lo que Dios le dijo a Israel. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Después de estar tanto tiempo Israel, hermano, en esclavitud, bajo el gobierno de hombres duros, como cuando estaban allá en Egipto, si ustedes se acuerdan en la lectura bíblica, lo vemos. Estaba en una situación difícil Israel. Pero Dios, que lo mira todo, lo observa todo, le dice al pueblo de Israel: consolaos, consolaos, pueblo mío. Mire qué lindo, hermanos. Ese cuando dice pueblo mío significa que la misericordia de Dios no se acaba nunca para el pecador. Hoy hay misericordia para todos nosotros. Hoy hay misericordia para todos aquellos vivos, físicamente hablándolo. Pero hay condenación para aquellos que rechacen esta misericordia de Dios. Y sigue diciendo el profeta: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El tiempo es ya cumplido. ¿Cuántas veces a mí me hablaron del Señor Jesucristo? ¿Y cuántas veces yo rechacé esa misericordia de Dios? Pero llegó el día que yo menos pensé, llegó ese día. Porque está estipulado para todos nosotros los seres humanos, hermano, que así como nacimos, así también vamos a morir. Está estipulado. Está escrito eso.
Usted sabe el día cuando usted nació y hasta lo celebra. Pero yo le aseguro que si supiera el día que va a morir, no lo celebra. No lo celebrara, se angustiara. Si el rey Ezequías, cuando enfermó, clamó a Dios cuando supo que iba a morir. ¿Y cuántos de nosotros sabemos cuándo vamos a morir? No sabemos. Por eso es que la misericordia de Dios está presente día a día para con todos los seres humanos. Porque en aquel día, cuando Cristo venga y se lleve su iglesia, y que el ser humano se presente delante del trono blanco, delante de Dios, no haya excusa que nunca escuchó hablar de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios te acerca más a Dios, pero el pecado te aleja más de Dios. Y ahora llegó el tiempo para Israel. Le dice Dios, habla al corazón. Habla al corazón. Y eso fue lo que Dios hizo ese día conmigo. Habló a mi corazón. Y le dice que el tiempo es ya cumplido. Su pecado es perdonado, le dice Dios hacia el pueblo de Israel. Ya han recibido lo doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. La misericordia perdona y consuela al pecador. Ustedes que han aceptado a Jesucristo, ¿se sienten consolados del Señor? ¿Sienten consuelo? ¿Sienten una esperanza que si hoy murieren, tienen esa esperanza bendita que se irán a ir para el Señor? ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? Aquel que muere, pero muere con esa esperanza en su corazón, con esa misericordia en su vida. Pero qué duro aquel que muere y muere sin Cristo. Y lo peor de los casos es morir sin Cristo y morir sabiendo que muchas veces le fue predicado la misericordia de Dios. Pero ¿por qué el hombre, la mujer rechaza la misericordia de Dios? Porque el pecado que practica o en que viven le hace alejarse. Aunque allá dentro del alma del hombre hay una alma que clama, que le quiere de Dios, pero hay un pecado que gobierna la mente y el corazón de estas personas y lo aleja en lugar de decir sí a la misericordia de Dios. Ah, qué lindo. Llegó el día y el tiempo para que Israel fuera perdonado y fuera consolado. Qué duro es, hermanos, que un padre de familia vea que delante de sus ojos, por rebelión o por lo que sea, maten a sus hijos. Es duro. Israel pasó por toda esa situación así. Por toda situación. Pero cuando Dios levantaba a un hombre, hermano, Israel rechazaba la gracia de Dios después. La misericordia es un atributo permanente de Dios. No importa en qué situación el hombre esté, la misericordia está allí presente. Veía un video de un narcotraficante de Brasil. A lo mejor usted lo vio. Un narcotraficante en Brasil, bien joven, hermano, con un montón de balazos en el pecho. Con un montón de balazos en el pecho. Y se le acercó una hermana en Cristo y le habló del Señor Jesucristo. Y estando allí,
tirado esa persona con el montón de balazos en su pecho, le dijo: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Y el joven, hermanos, le dijo: sí. Y cualquiera podría decir: pero ¿para qué? Si ¿para qué va a servir? No importa que estés a un minuto de morir. Si tienes la oportunidad de decir sí a la misericordia de Dios, vas a ser salvo. Pero el problema es que si la muerte no te permite, el problema es si un solo golpe te muere y ya no hay oportunidad que alguien se acerque y te diga: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y este joven lo aceptó. El hijo de la hermana que a mí me predicó el evangelio se apartó del Señor y anduvo con amigos, entre comillas amigos. Y entre por ahí en los juegos se pusieron a jugar esa ruleta con una pistola. Un joven desde pequeño creció en la iglesia con los papás, pero se alejó del camino del Señor y anduvo en caminos equivocados. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Y la misericordia no es así. La misericordia es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es misericordia de Dios. Este joven en ese juego, ¡pum!, se dio un balazo. Acá. Lo llevaron al hospital. Y en el hospital, su madre, su mamá. Usted sabe, hermanos, lo que una madre ha de sentir al ver a un hijo así. ¿Ah? Si cuando se enferman, ¿verdad? Las madres son las que andan, imagínese usted. El padre, bien, gracias. Pero la madre es la que anda siempre, ¿verdad? Por eso los hijos varones son más apegados a su mamá. Miren aquí pues el ejemplo. Y estando el joven para morir, hermanos, Néstor, me acuerdo, dice la hermana que le dijo, su mamá le dijo: Néstor, hijo mío. Imagínese usted con qué palabras de su corazón: hijo, ¿me escuchas? Mueve tu pie como señal de que me escuchas. Porque no hablaba, hermano. Y dice que Néstor, el joven, como unos 17 años quizás, movió apenas su pie. Y eso era el sí para la hermana. Ok, hijo, ahora que veo que tú sí escuchas y entiendes lo que te voy a decir, ¿te quieres reconciliar con el Señor Jesucristo? Solo mueve el pie como señal que sí lo estás aceptando. ¿Te reconcilias con el Señor? ¿Aceptas la misericordia de Cristo en esta tarde? Mira que el pecado te apartó y el pecado, mira en qué situación te trajo. Porque alejarse de Dios por causa del pecado lo llevó a esa situación. Y dice: Néstor, hijo, ¿te reconcilias? Y dice la hermana que Néstor movió el pie, apenas lo movió así. Ella bien sintió cuando Néstor movió el pie. Y movió el pie. ¿Y sabe qué sucedió momentos después? Murió. Murió. Pero ¿cuántos no tienen y no van a tener la oportunidad ni siquiera de mover un dedo para decir: yo quiero aceptar a Cristo? Bendita misericordia de Dios para aquellos que todavía tienen oportunidad. Pero ¿cuántos han despreciado la misericordia de Dios día a día? ¿Y sabe por qué la desprecian?
porque creen que lo que tienen y por lo que es el mundo es todo. Y todo lo que el mundo ofrece, ¿qué dice la Biblia? Es vanidad. ¿Y qué es una vanidad? Vanidad es como los años 80, los 70, ya pasaron. Los 90, mire, pum, pasaron. El año 2000, pum, ya pasó. La vanidad así es, se va. Y así es la vida del hombre. Pero aunque la vida del hombre se vaya pasando como está pasando, la misericordia de Dios está siempre presente. Dios le dice a Israel: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos decir a alguien: pero si yo acepto la misericordia de Dios, ¿cómo voy a hacer para serle fiel? ¿Cómo voy a hacer para caminar, para seguir adelante? Lo que hemos hecho todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Confiar y creer que Dios estará con nosotros. Amén. Dios no solamente está en las buenas, Dios está también en los momentos difíciles con nosotros. La misericordia manifiesta derecho de adquisición. ¿Qué quiere decir eso? Que antes usted y yo, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no éramos hijos de Dios. Pero ahora, desde el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos una herencia, hermanos, allá preparada para nosotros y para todos aquellos que quieran aceptar esta misericordia de Dios. Dios se lo dijo a Israel así, le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Por qué? Porque la misericordia manifiesta derecho de adquisición. Yo soy de Dios. Aunque el enemigo ande allí como león rugiente, buscándome y devorar y apartarme de la misericordia de Dios, somos adquisición de Dios y sé que Dios estará con nosotros, hermanos. La misericordia manifiesta comunión con Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que hemos sido perdonados. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué comunión tiene el pecado con Dios? Nada. ¿Usted sentía de Dios lo que hoy siente cuando usted no era cristiano? No sentíamos así. No sentíamos. Pero hoy mire qué lindo, hermanos. Sentimos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y concluyo. Mire, la misericordia manifiesta protección. Le dice Dios al pueblo de Israel: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te
ayudo. ¿Qué ayuda tiene el pecado en la vida del hombre? Si el pecado está llevando a multitudes, hermano, al infierno, a un lago de fuego. La Biblia dice en Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para ser inscritos en el libro de la vida hay que aceptar la misericordia que Dios nos presenta día a día. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Esperamos que el mensaje fue de bendición para tu vida. Si deseas oración o información sobre nuestra iglesia, por favor llámanos al teléfono 541-337-8450. También te animamos que visites nuestra página de internet, donde encontrarás muchos recursos que te ayudarán. Dios te bendiga. Hasta la próxima.